¿Qué tal, locos? Yo soy Secop One y en esta ocasión vamos a armar unos numerones góticos en contraforma con sombras externas. Para esto, y como siempre, vamos a armar nuestros renglones guía. En este caso, al ser unos números góticos, necesitaré una cuadrícula completa. Yo estoy usando una regla de 1 pulgada de ancho, que es el mismo ancho que uso para cada renglón. En esta composición voy a usar 6 renglones, con una división extra por la mitad más o menos, en el primero y en el último renglón, para empezar a distribuir los números a lo ancho de mi hoja. Estos trazos ya tienen la dirección general del ducto que va a tener cada elemento de cada número. Como lo que quiero es hacer una composición en contraforma, voy a dejar una separación relativamente considerable entre los trazos verticales, ya que el delineado y sombreado va por fuera, y pues deben de tener su respectivo espacio para que se aprecien bien. Aquí sí me pasé del espacio a lo ancho, entonces ni modo a volver a trazar desde el principio cada número para distribuirlos y centrarlos correctamente. Ya que tengo la distribución inicial del ducto, empiezo con el cuerpo del primer número, que en este ejercicio será el que determine los aspectos más generales del resto de números, como las esquinas, el largo de los elementos de excepción, como este, y las inclinaciones en estas partes. Los trazos verticales tienen que tener el mismo ancho, que en este caso es el que determiné en el asta del primer número, y ya que saques su medida exacta con la regla o hagas lo mismo que yo, a mí me gusta usar un papel para definir con 2 marcas el ancho del asta y trasladarlo al siguiente número. Replico elementos como este en cada parte para mantener una apariencia siempre parecida en todos los números, los cuales deben tener un aspecto no solo parecido en forma, sino también en largo y ancho. Podrás cambiar el tamaño en general del elemento según el lugar en el que se localice para encajarlo adecuadamente sin que sea demasiado grande o demasiado pequeño según el espacio disponible. Y aunque no tienen que tener una proporción exactamente igual, sí te sugiero que sea muy parecida, pues si llegas a extenderlo de más puede parecer de otro estilo. Por ejemplo, en esta parte este elemento es más largo ya que tenía espacio extra que además necesito rellenar visualmente para mejorar la estética, pero no lo exagero demasiado porque si no se verá muy diferente del primero o muy flaco. Y aquí abajo lo hago un poco más ancho para mantener la misma proporción del primero. En esa parte lo mismo, el elemento tiene la misma proporción, pero en general su tamaño es más pequeño y por ende de donde sale es menos ancho. Además de que necesito mantener algo de espacio en esta parte, que procuro sea más de la mitad del espacio completo, 1 para que no se vea muy cortito y 2 para poder hacer el delineado exterior sin que se encimen todos los trazos y que al final no se aprecien las rectas o formas de los trazos, ¿va? Los renglones extras que tracé en el primero y en el último espacio los agarro para las esquinas que tienen los números arriba y abajo, que por cierto para estos números utilicé 3 tipos de esquina, que son los que te acabo de mencionar y que deben ser iguales en dirección, forma y tamaño. El segundo, que es este otro estilo, el cual agrego en otros espacios a consideración según la disposición de espacio libre en la composición y que también deben ser iguales entre sí. Y un tercero que viene siendo este, que si te fijas apuntan hacia el centro de la composición, por tal 2 deben apuntar hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. También deben ser iguales o muy similares en tamaño y forma. Además del ancho que saqué en los fustes verticales, también saco la medida de los diagonales y de las separaciones que existen entre fustes. Aquí al principio quería hacer un desfase en este trazo, pero por estructura de la letra gótica textura este elemento va junto, entonces al final decidí dejarlo así, unificado. En esta parte no lo dejo recto precisamente para tener un elemento que asemeje o equilibre las fracturas que hice en los 2 primeros números. Yo lo hice del lado izquierdo porque quería hacer un ligero énfasis visual en el centro de la composición, además de que el 5 es un número que naturalmente apunta hacia la derecha y que de alguna manera sentí que haría un mejor equilibrio, no dándole más carga hacia la derecha. Para la altura de la parte superior del 5 utilizo la misma referencia que tengo en la parte superior del 8 y estoy usando la estructura de 2 cortes o 2 diamantes para unir la parte de arriba a la parte de abajo, sobre todo para darle más dinamismo al 5 y o variedad visual a la composición. Aquí primero hice este fuste totalmente recto, pero después me di cuenta de que hacía falta replicar este elemento o uno similar como lo hice con el 8, entonces decidí hacer esta fractura en el trazo para además también agregar más elementos a la pieza, saturándolo un poco más de formas, que es lo que estaba buscando inicialmente también. Al final agrego una forma interna únicamente con una línea ligera, una línea tenue, que más adelante voy a sombrear un poco. Ya terminado el boceto, puedes ver aquí las 2 esquinas que apuntan hacia la derecha y las 2 esquinas que apuntan hacia la izquierda, como te mencionaba, y las esquinas inferiores y superiores con el mismo estilo entre sí. Para continuar con el acabado, a mí me gusta primero hacer las sombras que van a ir debajo de mis números, esto porque no quiero que el ashurado logre verse por encima del trazo final, el cual hace que tape por encima a ese ashurado. Además de que en varios lienzos es probable que el delineado deforme o surque o inflame la superficie del lienzo, lo cual haría que al momento de que haces tu degradado exista una parte que no se sombree correctamente, porque pues tu lienzo ya va a tener una enmendadura. Y esto aplica en muchas técnicas, si no es que en todas. Por ejemplo, en el tatuaje muchas veces cuando haces líneas, estas inflaman la piel y cuando quieres hacer la sombra ahora tienes un tope
toquecito de inflamación que puede hacer que tu degradado no se sombree correctamente o no se vea uniforme, lo que yo llamo deja una rayita de luz en la sombra que no debería existir. En este caso, y como a mí me gusta borrar el boceto antes de comenzar con los delineados finales, para no tener tanto ruido en el boceto decidí hacer una línea muy ligeramente marcada sobre lo ya bocetado y que no afecta al lienzo porque pues es muy ligera la marca y me sirve de guía para sombrear sin olvidarme de las formas y demás. En el tatuaje el equivalente sería hacer lo que llaman una línea de agua que no afecta porque aunque surque o inflame la piel, el sombreado sigue quedando algo lejos de esta inflamación y el delineado grueso final pues sigue quedando por encima y en la misma dirección que la línea de agua. Hago el sombreado en todas las partes donde he decidido que se proyectará. En este caso la luz es bastante cenital, es decir que la luz proviene desde lo que viene siendo donde está ubicada la vista de la cámara, entonces la sombra se proyecta bastante uniforme en todos lados. Lo que sí procuro es que sea muy oscura y que no sea tan grande o tan alargada, es decir, bastante contrastada, para dar una impresión o esta impresión de que los números no están tan alejados del papel. Para que esta sombra sea bastante suave o que no se note tan rayoneada, me aseguro de que la pluma esté muy limpia y no tenga residuos de tinta seca o acumulada. Yo uso una hoja de papel donde paso varias veces la punta con la pluma bastante inclinada y así los residuos se quedan en la hoja. También a veces con la misma hoja y con los dedos quito directamente las costras de tinta. También para suavizar la sombra paso varias veces y ejerzo muy poca pero muy poca presión. Así las rayas del ashurado son sutiles y muy claritas. No recomiendo que hagas las sombras de una sola pasada por querer hacerlo rápido. La verdad es que esta es de las partes más tardadas en el proceso si lo que quieres es tener sombras más suaves. Aunque esto dependerá de la técnica. Aquí con la pluma es así, pero en el tatuaje, por ejemplo, existen otras formas de hacer sombras suaves, pero pues eso ya es otro tema. También uso de vez en cuando difuminar el degradado con el dedo, aunque realmente esto no lo recomiendo demasiado porque pues la grasita de la piel no siempre deja el degradado lo más limpio posible, ¿verdad? Además de que puede ser bastante imperfecto o impreciso. Pero bueno, aquí yo lo hice para no alargar demasiado el video, que de por sí se extendió mucho la grabación por tratar de dejar la sombra lo más suave posible. También puedes usar estos lapicitos de papel que se llaman esfuminos o difuminos para no usar el dedo. Y bueno, mientras termino de hacer estas sombras, recuerda comentar tus dudas sobre este u otro estilo de letras para que lo hagamos en video y así puedas seguirte armándote tutoriales chidos y útiles más que nada. Continuamos y como ves el número 1 sí lo delineé antes de hacer el resto de sombras porque aún estaba descubriendo que sería mejor hacer la línea de tono ligerito para no perder el boceto y porque me ayudó a tener una proyección previa del acabado final del resto de los números. Así que ahora que ya tengo el boceto sombreado puedo pasar a hacer el delineado, que en este caso al ser un estilo en contraluz o en contraforma, el delineado va por fuera de la letra, en este caso números. Yo le estoy dando un grosor aproximado y equivalente a 2 trazos con la punta del plumón que estoy usando, aquí te dejo el nombre de la marca, y trato de hacerlo de una pasada y corregir imperfecciones con la punta más fina. En algunas esquinas el grosor lo hice un poco más fino conforme se acercaba a la punta. Fue un acabado que precisamente busqué para darle un poco más de variedad al trazo. Para no manchar el resto de la obra pongo una hoja por debajo de mi mano. Lo ideal es que una vez que puse la hoja y apoyé la mano encima, esta hoja no se esté moviendo. Por eso con la otra mano la sujeto muy bien. De lo contrario pues no serviría de nada, pues la hoja al tallarse con el lienzo va a estar difuminando más la tinta de las sombras. Ya terminado el delineado, agrego un último degradado dentro de las letras en la parte de arriba, el cual primero defino con unas líneas muy tenues hasta donde llegará con el mismo lápiz que usaré para sombrearlo. La idea de hacer este degradado con el lápiz y ya no con la pluma es porque quería un tono más clarito que el de las sombras de afuera. Utilizo la misma técnica de ashurado para sombrear y como se me hace mucho más fácil degradar con el lápiz que con la pluma, pues aquí ya no uso el dedo para terminar de suavizarlo. También suavizo un poco más el degradado haciendo el ashurado medio en círculos, pero todo muy suave y oscureciendo de poco en poco hasta que las líneas límite que marqué desaparezcan un poco. Lo último que hago sobre este degradado es delinear nuevamente esas líneas, pero con una pluma, solo una parte, haciendo énfasis en la esquina superior derecha de estas sombras para simular algo de profundidad en ese elemento sombreado. Termino de perfeccionar detallitos que vaya detectando y paso a firmar la composición. Y bueno locos, pues así quedaron estos números que armamos en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Suscríbanse, comenten sus dudas que les gustaría que resolvieran en el siguiente video. Comparte, likea y todo eso, ya te la you know.